Universidad Nacional del Altiplano, metodología de la investigación. ¿Cómo se ejecuta el proyecto? Ese tema es del autor del libro de Metodología de la Investigación, Víctor Miguel Niño Rojas, presentado por Torres Salcedo Jessica. ¿Cómo se ejecuta el proyecto? Culminada la planeación, cuyo resultado visible es el proyecto que se tiene a la mano, la fase siguiente es la ejecución. En consecuencia, según lo trazado en el presente capítulo, se tendrán que realizar las siguientes grandes tareas. 1. La recolección de los datos mediante la aplicación de las técnicas previstas y los instrumentos correspondientes debidamente elaborados y validados. 2. El procesamiento de los datos que conforman dicha información, siguiendo las técnicas apropiadas para dicha tarea. 3. El análisis de los datos o los resultados obtenidos y su interpretación, para verificar la validación o invalidación de la hipótesis o el logro de los objetivos planteados inicialmente. 4. La elaboración de conclusiones y eventuales recomendaciones. Desarrollaremos el primero, que es la recolección de datos. El proceso de recolección de datos depende en gran medida no solamente de las técnicas escogidas, sino también del problema, del objetivo, de la muestra seleccionada, de la hipótesis y variables adoptadas, entre otros factores. El proceso de recolección de datos implica dar 3 importantes pasos: elaborar y validar los instrumentos según la o las técnicas previamente seleccionadas en el proyecto, aplicar la o las técnicas de recolección de datos y sus instrumentos. Se trata de la aplicación de las técnicas de investigación documental y de la investigación de campo. Estas últimas son la observación, la entrevista y la encuesta, y registrar la información recopilada. La elaboración y validación de los instrumentos debe poseer 2 condiciones: confiabilidad y validez, que estos son cómo entender los instrumentos. Las clases de instrumentos son los cuestionarios, los inventarios, la lista de verificación, las escalas de valoración, las pruebas o los tests. Elaborar un instrumento. Antes de iniciar, el investigador debe reflexionar y hacerse preguntas como estas: ¿qué es lo que necesito saber para buscar la respuesta al problema? ¿Qué tipo de instrumentos me asegura garantía, cuestionario, preguntas abiertas o cerradas, un test, otro? ¿Cómo asegurarme de que este instrumento sea válido y confiable? ¿Qué busco con este instrumento? El cuestionario posee preguntas abiertas y preguntas cerradas. Son un conjunto de preguntas técnicamente estructuradas y ordenadas que se presentan escritas o impresas para ser respondidas igualmente por escrito o a veces de manera oral. La metodología de la investigación es la aplicación de las técnicas de recolección de datos, la técnica documental, la práctica de la observación, los diarios como técnica e instrumento, el desarrollo de la entrevista, la aplicación de encuestas, los aspectos éticos de la investigación. Las técnicas de registro de información. Los registros manuales. La base es el lujo del lenguaje común y escrito y sus diversos símbolos. Registros por medios electrónicos. Hoy en día el investigador dispone del computador, el software, las memorias y los diversos dispositivos electrónicos. Registro por otros medios. También se guarda la información mediante grabaciones de voz, grabaciones de imágenes, movimiento y sonido. El procesamiento, análisis e interpretación de los datos recolectados, puede ser el procesamiento, el análisis, la interpretación y las conclusiones. El procesamiento de los datos. Organización de los datos. Después de la recolección se hará un recuento de todo el material que se dispone y qué tipos de datos contiene, dependiendo de los instrumentos aplicados. La codificación consiste en asignar símbolos a unidades o grupos de datos de tipo cualitativo para poder operar con ellos como si fueran datos cuantitativos. La tabulación. Se trata de elaborar tablas o listados de datos para facilitar justamente su agrupamiento y su contabilización,
función del procesamiento de datos, al igual que su análisis. El análisis de los datos. El análisis implica un proceso mental complejo, el cual comprende varias operaciones como descomponer, examinar, reconocer, sintetizar, conceptualizar, relacionar, explicar y comprender. La interpretación de los datos. El acto de interpretar es atribuir un significado a una cosa o sustentarlo con otro lenguaje. Es dar cuenta de la manera como se entiende algo comunicado de antemano. La elaboración de las conclusiones. Tanto la planeación y el diseño de la investigación como la experiencia vivida en la recolección de los datos y el tratamiento que se les dio en el procesamiento, análisis e interpretación hacen que el investigador se sienta dueño de lo que hizo y lo capacitan para culminar la investigación con las conclusiones generales, las que pasarán a ser parte importante del informe final. Conviene que el investigador haga un recorrido y una revisión de todo el proceso y se detenga en un balance, sacando en claro hasta dónde llegó, qué faltó y qué sigue después de su trabajo. En este balance, entre otros puntos, es muy importante precisar hasta dónde se solucionó el problema y si se logró el objetivo, totalmente o parcialmente, y qué utilidad podrá brindar el trabajo adelantado, tanto en el campo del conocimiento en que se sitúa como en la marcha de las instituciones, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Gracias.